El día de hoy vamos a estar hablando sobre síndrome biliar, un tema que tienen que conocer muy bien porque es una de las patologías más abordadas en la práctica clínica, una patología común y corriente en el ámbito hospitalar. Van a haber muchos casos aquí de síndrome biliar, tanto si están aquí por Paraguay como en Brasil, van a haber muchísimos casos aquí de síndrome biliar. Entonces, cuando nosotros hablamos de síndrome quiere decir conjunto de signos y síntomas relacionados a la vía biliar. ¿Y por qué la vía biliar va a presentar aquí algunas manifestaciones, signos y síntomas característicos por alguna alteración producida en la vía? Porque hay formación de cálculo o litiasis. Es la nomenclatura técnica utilizada en el ámbito médico. La nomenclatura popular del pueblo, entonces, ante los pacientes, ustedes sí pueden referirla como piedra en la vesícula, pero la nomenclatura técnica tienen que saber entonces de que eso se llama cálculo o litiasis biliar. Entonces vamos a ver el día de hoy cómo se forma el cálculo biliar, cuáles van a ser las manifestaciones clínicas que tiene un individuo con cálculo biliar. Vamos a conocer si es que el individuo que tiene cálculo biliar se debe operar o no se debe operar, cuáles son las conductas que nosotros tenemos que tener, el abordaje terapéutico ante estos pacientes entonces que van a presentar, en este caso, el cuadro de síndrome biliar. Entonces, cuando nosotros hablamos de vía biliar, ustedes tienen que saber muy bien que existe una vía biliar principal y una vía biliar accesoria. Entonces, aquí tenemos el hígado. El hígado es el órgano que va a producir bilis, va a producir, en este caso, bilis. La bilis va a contener colesterol, va a contener bilirrubina, que es producto de degradación de los glóbulos rojos. Entonces, esa bilirrubina que se forma prácticamente allá a nivel del vaso, una bilirrubina indirecta, que de esa forma no se puede eliminar del cuerpo porque es una bilirrubina liposoluble que el cuerpo tiene que convertirla en hidrosoluble para poder en este caso excretar. Entonces ahí es donde vamos a llevar esa bilirrubina indirecta hasta el hígado para poder conjugarla y tener la bilirrubina directa. Esa es la que va a formar parte aquí de la bilis, más las sales biliares, más la mucina, el mucus, más la lecitina. Esos son los componentes, los compuestos que va a tener en este caso aquí la bilis. Entonces la bilis se va a formar a nivel hepático. Los canalículos biliares, tenemos canalículos intrahepáticos y luego vamos a tener los extrahepáticos, los que ya van a estar por afuera, que van a formar esa vía biliar principal. Aquí está el conducto hepático del lado derecho, perdón, esto no es, sería un poquitito más arriba. Aquí vamos a ver si es que tengo un lapicito para poder colocarlo. Vamos a dibujar aquí nuestro conducto hepático derecho. Ahí. Entonces dentro del hígado, ahí estaría, ahí. Conducto hepático del lado derecho, conducto hepático del lado izquierdo. Y ahí luego tenemos ya la vía biliar principal. Esto es mi conducto hepático común. Ese es el hepático común. Y ese hepático común, miren que posteriormente sigue aquí como conducto colédoco. Ahí está el conducto colédoco. Y es este conducto colédoco que en este caso tiene que transportar esa bilis hasta la segunda porción del duodeno. Entonces la bilis sirve principalmente para emulsionar a las grasas. Aquí nosotros tenemos una musculatura esfinteriana que se llama esfínter de Oddi, que cuando no hay ingesta de grasa, entonces la bilis
de forma retrógrada, miren, esto vuelve hacia atrás y va hacia la vesícula biliar. Y esta vesícula biliar es la que va a formar la vía biliar accesoria. La vía biliar accesoria, nosotros tenemos entonces por un lado la vesícula y por otro lado tenemos el conducto cístico. Esto es mi vía accesoria, esto que está aquí. Vesícula y conducto cístico es accesorio. Y mi hepático común y el colédoco es mi vía biliar principal. De esta forma, entonces tenemos bien diferenciado, separado la vía biliar principal y la vía accesoria. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar dentro de la vesícula? Ahí, como pueden ver, dentro de la vesícula se pueden formar cálculos. Se pueden formar cálculos. ¿Cómo se van a formar los cálculos que están ahí? Entonces vamos a estudiar el día de hoy, así como la hipertensión, así como la placa de ateroma, así como el accidente cerebrovascular isquémico hemorrágico tiene factores de riesgo, aquí también hay factores de riesgo que predisponen la formación de cálculo en la vesícula biliar. Entonces, ¿cómo está formada la bilis? Está formada, ya dijimos, por colesterol, sales biliares, bilirrubina, tiene mucina, tiene lecitina, de tal forma que este colesterol puede precipitar. Entonces puede haber una precipitación, puede formar una saturación. En bioquímica vieron ustedes aquí, ¿qué sucede con esa grasa que comienza a estancarse en un sitio? Entonces hace un fenómeno de saponificación. Y eso es lo que posteriormente forma un núcleo, un cristal aquí de colesterol que va posteriormente ir creciendo y formar ese cálculo de colesterol que es el cálculo más común. Si hay mucha bilirrubina, eso se ve en aquellos pacientes que de repente tienen hemólisis, entonces fácilmente ellos forman cálculos de bilirrubina. Entonces los dos tipos principales de cálculo que está aquí o se forma aquí, el principal es el cálculo de colesterol. Ese es el más común. El otro es el cálculo de bilirrubina. Y puede haber un cálculo combinado de colesterol con bilirrubina, que es llamado de cálculo mixto. El cálculo de colesterol, el más común, como pueden ver, es este cálculo que está aquí, de un color amarillento. Entonces, si hay cálculo en la vesícula, en algún momento esto puede generar algún problema. ¿Qué problema puede generar este cálculo? Este cálculo puede venir, y como pueden ver, puede venir a enclavarse aquí a nivel del conducto cístico y generar dos problemas, dos manifestaciones que vamos a ver en el día de hoy. ¿Cuáles son esas manifestaciones? El cálculo pequeño puede pasar el conducto cístico y venir a parar en el conducto colédoco. Y también puede generar dos complicaciones aquí. Y luego tenemos entonces el cálculo que puede venir y pasar un poquitito más y venir a enclavarse aquí a nivel del colédoco terminal, cerca de la ampolla de Vater, donde el conducto del páncreas también vierte en ese sitio, en la papila duodenal mayor. Entonces, este conducto, al no poder drenar su contenido, las enzimas digestivas producidas por el páncreas no van a poder caer a la segunda porción. Entonces, nuestro páncreas va a sufrir una autodigestión por sus propias enzimas. Y eso es lo que le lleva al paciente a desarrollar un cuadro de pancreatitis aguda de origen biliar, la forma más común aquí de producir, en este caso, una pancreatitis aguda. Entonces, esos son los problemas, las complicaciones que se pueden presentar en aquellos individuos que tienen cálculo en la vesícula biliar. Entonces, el síndrome biliar, por definición, el síndrome biliar en conjunto con el síndrome ulceroso, entonces forma parte del síndrome
doloroso, discontinuo, ritmado y periódico. Entonces es un paciente que tiene un cuadro de dolor, para, dolor, para, dolor, para. Entonces tenemos un dolor discontinuo, ritmado y periódico. Es un dolor que está relacionado con la ingesta de alimento que dura un tiempo, que dura por un tiempo, persiste por un tiempo, pero se relaciona, cuando dice ritmado, es porque está relacionado con la ingesta de alimentos gordurosos. Y aquí algo muy común que vamos a ver enseguida dentro de los factores de riesgo para la génesis del cálculo de la vesícula biliar. Entonces tenemos algunos factores y esos factores entonces comúnmente tenemos que afectan aquí a las mujeres cuarentonas, obesas y multíparas. Entonces el síndrome biliar forma parte del síndrome doloroso discontinuo, ritmado y periódico, común en mujeres cuarentona, obesa y multípara. Esa es la paciente típica que ustedes van a tener en el hospital. Esa mujer que consulta por dolor en hipocondrio derecho o epigastrio. Hipocólico, duele, no duele, duele, no duele, dolor discontinuo, después de una ingesta de un alimento gorduroso. Entonces, mujer cuarentona obesa y que tuvo muchos hijos. Eso es común. Puede ser hombre también, pero lo más común aquí, lo que van a ver de personas que tienen cálculo en la vesícula biliar, entonces son prácticamente estas características que tenemos aquí, estos factores. Mujer cuarentona obesa y multípara. Entonces, factores de riesgo van a ver en muchos libros ahí lo que forman o se llaman las 4 Fs. 4 Fs que forman aquí el cuadro de factor de riesgo para desarrollar cálculo en la vesícula. Primero tenemos el sexo. Entonces, sexo femenino. Entonces, esto salió aquí de palabras que fueron formadas aquí, palabras en inglés, que prácticamente son los que van a definir aquí esos factores. Entonces tenemos female, sexo femenino, fet, entonces es la obesidad, 40 años, fertility, multiparidad, y hoy en día se agrega un quinto más, una quinta F más, que es la última F que se está agregando aquí como factor de riesgo, que es el de family, antecedente familiar, que hoy en día forma parte también como factor de riesgo para que un individuo desarrolle, en este caso, cálculo. Femenino, ¿por qué sexo femenino? Porque utiliza mayor el colesterol para muchísimas funciones corporales, entonces tiene más colesterol, tiene más gordura, en este caso la mujer, para cumplir con muchas funciones. La obesidad, entonces la obesidad de por sí, entonces tiende a tener un cuadro de aumento en la concentración de colesterol. Por eso aquellos individuos que tienen mucho colesterol en el cuerpo, entonces facilitan más formar aquí el cálculo biliar, ya sea femenino o masculino en este caso. El varón obeso fácilmente también tiene cálculo en la vesícula biliar. Entonces vemos ahí, femenino, un factor de riesgo. Otro factor de riesgo, obesidad, 40 años. Pasando los 40 años es mucho más difícil quemar la gordura. Entonces es muy difícil, es no muy difícil, sino que se torna más difícil, en este caso, estar degradando el tejido gorduroso después de los 40 años. Y la multiparidad, en este caso, la multiparidad va a estar relacionada con una hormona que es la progesterona. ¿Qué hace esa progesterona? La mujer cuando queda embarazada, el útero gravídico quiere eliminar a ese feto. ¿Por qué no elimina? Porque la progesterona está, en este caso, aquí
inhibiendo la contracción para expulsar. Solo que la progesterona no solamente va a actuar ahí a nivel de la musculatura lisa del útero, va a actuar a nivel del tracto gastrointestinal, a nivel urinario y también aquí a nivel de la vesícula biliar. Y eso es lo que va a hacer de que disminuya la motilidad vesicular y vamos a tener de que la bilis va a estar mayor tiempo estancado en ese sitio. Entonces, ese componente biliar que tiene colesterol, que tiene bilirrubina, que tiene sales, ese componente fácilmente va a generar un fenómeno de saturación o saponificación para formar una nucleación y posteriormente crecimiento de ese cálculo. Por eso es que la mujer que tuvo varios hijos, entonces ahí podemos nosotros estar buscando y vamos a encontrar cálculo en la vesícula biliar. Y luego tenemos que saber qué vamos a hacer con ese cálculo. Si vamos a tocar o no vamos a tocar esa vesícula biliar. Entonces, la fisiopatología en la formación del cálculo biliar, tanto el de colesterol como el de bilirrubina, son prácticamente similares. Entonces, ¿qué yo tengo para formar cálculo de colesterol? Comúnmente aquí, aumento de la secreción de colesterol no esterificado en la bilis. ¿Quién va, en este caso, secretar mayor aquí los niveles de colesterol? El propio hígado. Tenemos una disminución en la secreción de sales biliares y fosfolípidos. Entonces aquí yo tengo de que voy a tener menos cantidad de sales biliares y menos fosfolípidos. Y ahí vamos a ver un componente muy importante que se va a formar para poder eliminar ese colesterol. Entonces imagínense si no hay sal biliar y fosfolípido, ese colesterol queda suelto, disperso ahí, y ese colesterol fácilmente va a saturar. Se necesita de sal biliar y fosfolípido para, en este caso, formar otro compuesto para eliminar ese colesterol. Entonces, ¿qué vamos a tener si hay mucho colesterol? Si hay poca sal biliar, si hay poco fosfolípido, hay una sobresaturación de colesterol en la bilis. Eso lleva a microcristales de colesterol monohidratado. Otros factores, la mucina y las micelas. Probablemente ustedes vieron esto en bioquímica también, la formación de las micelas. Entonces, ¿qué son las micelas? Las micelas son aquellas estructuras que se forman colesterol, sal biliar y fosfolípido. Eso es lo que evita de que haya una sobresaturación y mediante esa formación de micelas es donde nosotros tenemos la eliminación de ese colesterol, y esas micelas, aparte que ayudan a eliminar ese colesterol, son esas micelas que forman parte aquí de la bilis, son los que ayudan a la emulsificación en las grasas. Entonces, otros factores que tenemos: aumento de la mucina, disminución de la micela y la hipomotilidad de la vesícula biliar. Todo esto lleva a que en este caso se formen los cálculos de colesterol ahí a nivel de la vesícula biliar. Entonces aquí tenemos la estructura de una micela biliar. Entonces dijimos colesterol, sal biliar y fosfolípido. Entonces esta estructura es la que se va a formar para eliminar ese exceso de repente de colesterol que hay en la bilis. Por eso es que si hay poca sal biliar, poco fosfolípido, se llena de colesterol la bilis y fácilmente precipita, satura, saponifica y forma cálculo. Va a formar un núcleo y posteriormente crecimiento, cálculo. Entonces las micelas mixtas que se forman en la bilis se integran por sales biliares y fosfolípidos en concentraciones equitativas, realizando interacciones hidrofóbicas. Estos complejos de transporte pueden emulsificar grasas y moléculas como la vitamina E. En este caso, entonces, van a formar parte aquí de la bilis para poder ayudar a la emulsificación de esas grasas. Entonces, tenemos aquí la vesícula biliar. Entonces, aquí vamos a tener depósitos duros y similares a cristales
de roca dentro de la estructura. Entonces puede ser de colesterol. Colesterol es lo que más hay aquí. Entonces si falta sal biliar o fosfolípido, entonces se va a formar fácilmente el cálculo de colesterol. Tipo más frecuente, 70% es de colesterol. Y luego tenemos otro porcentaje, un pequeño porcentaje, 10-15%, puede ser pigmentario y el resto va a ser mixto. Hasta 20% menciona en la literatura que podemos tener un cálculo pigmentario. El cálculo pigmentario es llamado al cálculo de bilirrubina. Cálculo de bilirrubina. Y luego tenemos un cálculo combinado, que es el de colesterol con el de bilirrubina ahí. Entonces, tenemos que tener mucha bilirrubina ahí degradándose para que se forme, en este caso, el cálculo de bilirrubina. En este caso van a ser cálculos marrones. El de colesterol es un cálculo amarillento que se va a formar en la vesícula. Es un cálculo que tiende a ser más grande. El de bilirrubina es un cálculo más pequeño. Entonces podemos tener cálculos de diversos tamaños en la vesícula biliar. Entonces puede haber cálculo grande, cálculo pequeño. Pregunta común que le van a hacer día a día. ¿Cuál es el cálculo más peligroso? El cálculo más peligroso entre el grande y el pequeño es el cálculo pequeño, porque es el cálculo pequeño el que puede pasar aquí mi conducto cístico y parar en el colédoco o parar allá en la parte terminal, llegando a la ampolla de Vater. Entonces, ahí es donde nosotros podemos tener complicaciones serias, severas, con ese paciente, en este caso, con el cálculo pequeño impactado, entonces ahí a nivel del colédoco. Muy bien. Entonces, el síndrome biliar, el dolor tipo que tiene es discontinuo, ritmado y periódico. Su aparición es provocada por viajes, sacudida y frecuentemente por ingesta de alimentos grasos. Dijimos que la manifestación es un cuadro de dolor que se instala en el epigastrio o dolor en epigastrio o en hipocondrio derecho. Y van a ustedes leer en los libros y van a preguntarle a sus pacientes la irradiación del dolor. Entonces, dolor epigastrio o hipocondrio derecho que irradia al dorso del hombro del lado derecho o vértice de la escápula. Ese dolor puede durar en un promedio de 3 días y desaparecer en la madrugada del tercer día. Y eso es lo que recibe el nombre como crisis dolorosa de los 3 días de René Goodman. Entonces, ese es un paciente que está presentando un cuadro de cálculo en la vesícula biliar. Durante la calma, los pacientes refieren dolor residual. Hay molestia, no pasó del todo, molestia digestiva, dispepsia, intolerancia a comer alimentos grasos o incluso tener diarreas grasientas, que en este caso se llaman esteatorreas. La crisis de dolor en la úlcera dura de 2 a 6 semanas. En el síndrome biliar, 3 a 4 días. Por eso hay una similitud con respecto al síndrome ulceroso. El periodo de calma es irregular, puede ser días o varios meses, y la calma no es completa. El dolor puede acompañarse de náuseas, vómitos, anorexia y constipación intestinal. Muy bien, voy a mirar aquí si alguien escribió algo. No, muy bien, excelente. Continuamos. Entonces, algo muy importante aquí, vamos a ver cuáles son las formas graves del síndrome biliar. Entonces, cuando nosotros hablamos de formas graves del síndrome biliar, hablamos de las complicaciones agudas que puede producir, en este caso, el cálculo en la vesícula biliar. Entonces, este cálculo impactado aquí, la primera forma grave que puede presentar se llama cólico biliar o cólico hepático. Entonces, ¿qué es el cólico biliar o cólico hepático? Es aquel paciente
que se va a la urgencia por dolor en hipocondrio derecho o epigastrio, después de haber comido un alimento gorduroso sin manifestaciones de infección. En la literatura se nombra como dolor en hipocondrio derecho o epigastrio después de comer un alimento gorduroso menos de 6 horas de evolución, que es cuando nosotros todavía no vamos a tener una manifestación de infección en el individuo. Otra complicación es cuando se presente la infección. Y cuando hay infección, entonces vamos a mencionar como vesícula inflamada e infectada por la bacteria de la flora local aquí de la bilis. Entonces, la otra complicación que tenemos se llama colecistitis aguda. ¿Y qué es la colecistitis aguda? La colecistitis aguda es la inflamación e infección de la vesícula biliar. Aquel paciente que acude por dolor, hipocondrio derecho o epigastrio, después de comer un alimento gorduroso, más de 6 horas de evolución, con vesícula que palpamos y duele y fiebre. Eso es definición de colecistitis aguda. En el cólico biliar, la conducta que van a tener con este paciente es analgésico, antiespasmódico. El paciente van a liberarle para que se vaya a dormir en la casa, porque no es una urgencia quirúrgica, pero van a tener que explicarle bien al paciente cuáles son todas las posibles complicaciones que puede dar ese cálculo que está ahí, porque puede haber complicaciones más severas. Ese paciente que presentó una vez síntomas, ese paciente ganó criterio para cirugía. Ese paciente el día siguiente tiene que estar en el hospital haciendo una consulta ambulatorial con el cirujano para pedir todos los estudios necesarios para programar la cirugía. Eso es lo que se hace en un cuadro de cólico biliar. La colecistitis aguda, nosotros no podemos mandar a ese paciente a la casa. La colecistitis aguda es una urgencia quirúrgica, así como la apendicitis. Y lo que vamos a hacer con ese paciente es internar, hidratar, iniciar antibiótico y vamos a indicar la cirugía en ese periodo de internación. Urgencia, yo tengo un tiempo hábil de 24 horas para resolver este cuadro quirúrgico. Entonces, la colecistitis aguda internamos y vamos a operar al paciente. Tenemos entonces la segunda complicación. Otra complicación, que el cálculo haya salido, haya pasado aquí, mi conducto cístico, y haya ido a parar en el conducto colédoco. Y si para en el conducto colédoco, yo voy a tener un cuadro que se llama síndrome coledociano. Y el síndrome coledociano tiene una triada clínica clásica para diagnosticar. Recuerden que la bilis aquí tiene que venir a la segunda porción del duodeno para ser eliminada. Si no puede caer la bilis por aquí, la bilis vuelve hacia el hígado y es reabsorbida en esa vena central a la suprahepática que va a la cava inferior y va al corazón. Y el corazón distribuye por todo el cuerpo esa bilis, esa bilirrubina que está formando parte ahí de la bilis, y esto va a llevar por todo el cuerpo y va a hacer de que el paciente tenga una coloración característica, una coloración amarillenta, que se llama ictericia. La obstrucción del colédoco genera ictericia. Entonces tenemos nosotros una ictericia posthepática aquí, por obstrucción coledociana. ¿Qué más tenemos aquí? Que la bilis tiene que venir a parar en la segunda porción, viene aquí, al duodeno, yeyuno ilion y en el colon. La bacteria de la flora local reacciona con esa bilirrubina, la convierte en estercobilina, y eso es lo que le da la coloración característica al paciente aquí o al individuo
para su materia fecal. Si hay un cálculo, no va a haber bilirrubina llegando en el colon. La bacteria no va a tener con qué ahí convertir entonces esa bilirrubina a estercobilina. El paciente va a tener entonces una ausencia en la coloración de la materia fecal y eso se llama acolía fecal. Entonces tenemos un paciente que está ictérico, su materia fecal está blanquecina y por el riñón se va a estar eliminando mucha bilis que no está consiguiendo salir aquí por la vía de excreción gastrointestinal. Y ese individuo va a desarrollar, en este caso, un cuadro de coloración aumentada de la orina que se llama coluria. Entonces, ¿qué tiene de manifestación este paciente? En el síndrome coleociano hay clásicamente aquí un cuadro de ictericia, acolía fecal y coluria. Esa es la triada clásica, clínica del paciente que tiene entonces una obstrucción coledociana. Tenemos que identificar aquí el cálculo para poder realizar el tratamiento. Y el tratamiento que vamos a realizar cuando hay un cálculo en la vía biliar, vamos a realizar un tratamiento endoscópico. No va a ser un tratamiento quirúrgico porque esta vía biliar es muy estrecha y si yo lesiono eso, si secciono, si yo corto eso, eso se va a cicatrizar, va a formar tejido fibrótico que después lleva a disminuir el calibre del coledo. Por eso se hace un procedimiento endoscópico aquí que se llama CPRE, una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Muy bien, si yo no resuelvo esto, entonces puedo tener una complicación aún más grave, que es la infección de la vía biliar. Y la infección de la vía biliar genera clásicamente aquí el llamado una colangitis aguda. Entonces la colangitis aguda es la infección de la vía biliar. Cuando ustedes tienen un paciente con colangitis aguda, esto también tiene una triada clásica, se llama triada de Charcot, y esa triada de Charcot, ese paciente tiene dolor abdominal, específicamente en hipocondrio derecho, el paciente tiene ictericia, y si hay infección, la manifestación de infección se llama fiebre. Entonces hay dolor abdominal, hay ictericia, fiebre con escalofríos, triada de Charcot. ¿Qué tiene mi paciente? Mi paciente tiene una infección de la vía biliar y esa infección de la vía biliar es un cuadro muy grave donde se necesita iniciar antibiótico terapia de amplio espectro y luego drenar esta vía biliar mediante aquí una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica para sacar este cálculo para que pueda en este caso ser drenada esa vía biliar que ahora en vez de que sea bilis está teniendo solamente pus, lleno de pus por el fenómeno de infección. Y la quinta forma grave es cuando el cálculo viene a parar aquí, obstruyendo el conducto del páncreas. Y si obstruye el conducto del páncreas, la complicación que va a generar, entonces eso se llama pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda comúnmente se produce en ese paciente que tiene cálculo de la vía biliar. Esa es la causa más común de pancreatitis aguda. Síndrome biliar, ¿cómo nosotros hacemos el diagnóstico? Sin duda alguna, el diagnóstico es clínico. Anamnesis, vamos a preguntarle al paciente. ¿Qué le vamos a preguntar al paciente? Vamos a preguntarle cómo fue la aparición del dolor, localización, intensidad y radiación, cómo cede, cuándo cede ese dolor que está presentando, cuál es el tipo de dolor que tiene nuestro paciente. Anamnesis, y luego vamos a hacer el examen físico para nosotros concluir aquí nuestro diagnóstico y hacer mano aquí de algunos métodos auxiliares. Y el método auxiliar más importante cuando nosotros tenemos entonces una clínica de síndrome biliar va a ser la ecografía de la vesícula biliar,
que nos permita en este caso ver los cálculos, las litiasis que están dentro de la vesícula biliar para certificar, en este caso, nuestro diagnóstico clínico. En el examen físico vamos a evaluar el aspecto general. El examen de abdomen es algo que ustedes hicieron mucho ahora en el transcurrir de estas clases, donde nosotros estuvimos estudiando bien lo que es el examen abdominal. Inspección, entonces vamos a mirar todas las características aquí peculiares. Palpación, vamos a buscar ahí el signo de Murphy. Signo de Murphy, entonces, es aquí cuando se palpa la vesícula y duele. Y también algo muy importante que puede simular aquí un cálculo de la vesícula, duele aquí el borde, duele el reborde costal derecho en aquellos pacientes que tienen femenino, que tienen enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Eso es lo que hace es que generan un dolor ahí en el reborde costal del lado derecho. Entonces, hay un dicho ahí en la parte de cirugía que van a ver, ese paciente que tiene enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, hay molestia a nivel del hipogastrio y duele el reborde costal. Entonces, hay un dicho ahí en cirugía que dice, las llamas de la pelvis lamen el borde inferior del hígado. Y eso se conoce como síndrome de Fit, Hughes y Curtis. Entonces, donde tenemos nosotros aquí de que hay dolor en hipocondrio derecho por una manifestación de enfermedad pélvica inflamatoria en una paciente. Exámenes complementarios, hemograma, orina, bilirrubina, perfil hepático y renal, y la ecografía es lo más importante para poder ver en el interior aquí los cálculos que van a estar formados. Diagnóstico de certeza, cólico hepático a repetición, dolor que lo simula y es recidivante, dolor residual después de crisis y la vesícula que se palpa y duele. Entonces, eso es un cuadro de certeza para nosotros cerrar prácticamente el diagnóstico clínico ahí de que mi paciente tiene el cálculo en la vesícula biliar. Y estas son las formas graves que ya estuvimos describiendo: el cólico hepático, la colecistitis aguda, el síndrome coleociano. Aquí tenemos en este caso un paciente con cuadro de colecistitis aguda. Miren aquí, esta es una ecografía donde se ve un cálculo grande, esto se llama sombra acústica posterior, que se ve muy común ahí en los pacientes que tienen cálculo en la vesícula biliar. Aquí tenemos múltiples cálculos pequeños, miren ahí, esos son muchos cálculos que hay. Entonces tenemos ahí un cuadro de colecistitis aguda. Tratamiento. En aquel paciente que tiene síntomas, ya dijimos, si mi paciente una vez presentó síntomas, no se duda, el tratamiento de cirugía. Y la cirugía de elección se llama cirugía mínimamente invasiva. Videolaparoscopía, esa es la cirugía de elección. Profesor, no hay para hacer en el hospital, entonces le van a hacer por una laparotomía. Entonces van a hacer una incisión en el reborde costal aquí del hipocondrio derecho. Ya vieron ustedes recientemente en la semiología abdominal la incisión de Kocher, y esa es la incisión que después forma esa cicatriz que es llamada de cicatriz de Kocher, que se ve en aquellos pacientes que fueron, en este caso, operados por problemas aquí de la vesícula biliar. ¿Qué vamos a hacer con ese paciente asintomático? Entonces tenemos que saber, nosotros sabemos que gran porcentaje de la población mundial, la literatura nombra entre 40 a 45% de la población mundial tiene cálculo, y la gran mayoría no sabe. Pero ¿qué pasa si nosotros encontramos accidentalmente una persona que tiene cálculo? Entonces, si accidentalmente encontramos a alguien que tiene cálculo, tenemos que saber quiénes son los que se van a operar. Cálculos grandes, mayores a 2 centímetros, visto por ecografía. Entonces,
a ese paciente vamos a operar porque el cálculo grande tiene una alta incidencia de cáncer de vesícula. Si vemos microcálculo, el paciente asintomático, cálculo pequeño, menos de 0,5 centímetros, entonces ese tiene una gran posibilidad de que si se complica, va a tener un cuadro muy grave de síndrome coleociano o pancreatitis aguda. Entonces mejor es ya identificando operar al paciente. Inmunodeprimido, como aquel paciente con enfermedad renal crónica, aquel paciente con diabetes, aquel paciente trasplantado, inmunodeprimido, esos pacientes hallando casualmente se operan. El paciente que es joven, jóvenes, si tienen cálculos, se operan, no van a dejar ahí que ese cálculo tenga ahí por muchísimo tiempo mucha probabilidad de tener una complicación, entonces se opera. Y cuando hay pólipos dentro de la vesícula mayor a 1 centímetro, esos pacientes también van a ser sometidos a cirugía, porque también hay una buena incidencia de pólipos grandes con cáncer de vesícula. Entonces, estos son los pacientes que siempre se van a operar. Sintomático, cálculo grande, pequeño, los inmunodeprimidos, paciente joven y pólipo mayor a 1 centímetro. En la cirugía, algo que ustedes tienen que saber muy bien, esto probablemente ya lo escucharon aquí, este es el triángulo de Calot. Esto es lo que se busca en el triángulo de Calot para poder aquí hacer la supresión del flujo de aporte sanguíneo. Entonces vamos a tener que ligar esta arteria aquí. Vamos a ligar la arteria, seccionar la arteria y luego vamos a ligar este conducto, el conducto cístico, para que pueda salir entonces esta vesícula en aquel paciente que tiene entonces un criterio de cirugía. Entonces hay que ligar aquí la arteria, ligar el conducto para extirpar, en este caso, la vesícula biliar. Entonces, ese procedimiento entonces se llama de colecistectomía, que quiere decir en este caso sacar la vesícula biliar. ¿Cuándo vamos a sacar la vesícula biliar? Cuando hay criterio de cirugía. Sintomático es un criterio. Cálculo grande, pequeño, paciente joven, pólipos grandes, entonces inmunodeprimidos son criterios en donde se va a tener que realizar aquí la cirugía. El síndrome coleociano típico, ya dijimos, que es aquel paciente que tiene ictericia, acolia y coluria. Vamos a hacer una ecografía, no del colédoco porque difícilmente se ve un cálculo pequeño, pero sí de la vesícula. Si vemos múltiples cálculos pequeños y él está con ictericia, colia y coluria, lo más probable es que un cálculo pequeño esté impactado ahí. Y para eso se hace una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. La colangitis aguda es cuando hay una infección de la vía biliar. Es una complicación del síndrome coleociano. El paciente tiene dolor, fiebre con escalofríos y presenta ictericia. Entonces un cuadro grave aquí que puede evolucionar a una pentada que se llama pentada de Reynolds, cuando mi paciente, aparte del dolor, fiebre, ictericia, tiene más alteración del sensorio por la encefalopatía por la bilirrubina elevada y el otro, shock séptico, porque acuérdense que esa infección puede llevar a sepsis que se puede agravar con un shock. Entonces eso se llama pentada de Reynolds en ese paciente que está presentando entonces esta complicación puede tener entonces la pentada de Reynolds. El diagnóstico entonces netamente va a ser por la parte clínica aquí para nosotros explorar el colédoco. Si el paciente tuvo ictericia presente o ictericia pasada, el cirujano que está extirpando la vesícula tiene que explorar el colédoco. Cólico hepático con fiebre y escalofrío tiene que explorar. Crisis dolorosa subintrante tiene que explorar. Y el otro, esto es muy difícil hoy en día, anteriormente se veía mucho, la gente que de repente hacía su materia fecal, no de repente en un inodoro, pero en cualquier lugar donde después se iban y miraban entonces se veía ahí el cálculo biliar en las heces. Hoy en día es difícil porque
directamente van ahí. Entonces, entonces difícilmente se ve hoy en día el cálculo ahí en las S, a no ser que estemos buscando netamente nosotros ahí el cálculo biliar en las S. El diagnóstico es clínico. El tratamiento de ese paciente que está con un cuadro de colangitis es antibiótico y hay que hacer una colangio pancreato para drenar esa vía biliar. Entonces, esta es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Entonces, se llama endoscopía. Endoscopía, en este caso, una duodenoscopía. Entonces, se utiliza aquí un duodenoscopio que tiene la visión lateral y el objetivo es llegar aquí a la segunda porción del duodeno. Seccionar aquí la papila duodenal mayor. Entonces se hace la papilotomía, ahí se inyecta un contraste, se saca una radiografía y ahí es donde se ve exactamente dónde está el cálculo para posteriormente entrar aquí con el endoscopio adaptándose a una canastilla que se llama canastilla de Dormia, que agarra el cálculo y luego saca ese cálculo ahí con el endoscopio. Sale entonces por la boca ese cálculo que está causando en este caso la obstrucción. La pancreatitis aguda, también en este caso, si es que el paciente tiene pancreatitis y tiene ictericia, se puede hacer una colangiopancreato. Si no tiene ictericia, no se debe realizar, porque una complicación que tiene la colangiopancreato justamente es producir la pancreatitis aguda aquí, porque ese contraste puede generar aquí una irritación pancreática, generando un cuadro inflamatorio, o la sección de la papila generalmente después da una papilitis y eso puede producir una pancreatitis. Anteriormente la colangio se utilizaba para diagnóstico, hoy en día no se utiliza la colangiopancreato como diagnóstico, se hace neta y exclusivamente para tratamiento. Colangiopancreatografía es tratamiento de cálculo en la vía biliar. Entonces, esa va a ser la indicación para realizar la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Muy bien, vamos a ver si es que alguien tiene alguna duda, alguna pregunta y luego ya estamos encerrando nuestra clase del día de hoy. Sin dudas, sin preguntas. Muy bien, excelente, excelente. Entonces estamos dejando nuestra clase hasta aquí. Que tengan un excelente